esta es la falsedad. Seguimos en Radar tratando de establecer dónde está exactamente la responsabilidad del desfalco, como aquí lo han llamado, de cobranzas del Istmo. Su opinión, doctor Ritter, también de lo que ha expresado el excontralor. La falsedad ideológica al señalar en un documento de que había exención del requisito de acto público tiene validez, pero es que está amparado también en una resolución del ministro de Economía y Finanzas de la época y de la Contralora General. O sea, la que señalaron en un documento, una resolución 183, dice expresamente que que por el tipo de contratación de que se trata, no es posible determinar la cuantía de la misma para establecer y fijar los porcentajes. Lo dice una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas conjunta con la Contraloría General de la República y están firmados por Alberto Vallarino Clemán y Yoconda Torres de Bianchini. Este documento aparece en la misma Gaceta Oficial en que aparece el contrato, de manera que presentaron los dos documentos al mismo tiempo. La autorización, la fianza en decir es 450,000 porque no podemos fijarle y al mismo tiempo se firma el contrato. De manera que ahí es donde comenzamos por decir, y hago mías las palabras de José Javier, que aquí lo que había era una asociación para delinquir. O sea, se le ve la mala fe en esta contratación si en la misma Gaceta Oficial aparece la autorización por parte del ministro de Economía y Finanzas para decir aquí esta contratación no tiene monto y por tanto fijo la fianza en 450,000 para que en esa misma Gaceta Oficial aparezca el contrato de forma directa con cobranzas del Istmo. Esto es impresentable y agrego lo siguiente nada más, y hay que insistir en las fechas. Este contrato es de agosto del 2010. De manera que durante un año completo, por lo menos, hasta agosto del 2011, que salen Alberto Vallarino y sale el ministro Dulcidio de la Guardia, ellos convivieron con este contrato. Con este contrato que se supone que tenía falsedad ideológica, pero ellos ayudaron a administrarlo. No me puede decir que esto fue solo Cucalón. Durante un año completo, los dos convivieron con este contrato y lo ejecutaron y le permitieron a Cucalón hacer lo que iba a hacer. No me pueden decir, porque yo realmente me resisto a creer, que es 5 años después que han venido a descubrir la falsedad ideológica de un documento que ellos contribuyeron a ejecutar. Eso es ahí es donde quiero claro, llegar y que no concentremos. No, por supuesto que no tiene, y es quizás el mayor de los culpables, pero no se puede concentrar tampoco como que el señor Cucalón hacía y deshacía a sus anchas sin tener el aval de sus superiores. Claro, en eso se ha concentrado bastante del debate público porque había un ministro de Economía y Finanzas y había un viceministro que actualmente hoy es el ministro del MES que ha puesto demandas sobre este contrato como si no hubiese sido parte del mismo, por lo menos durante un año, José Javier Rivera. Yo iría un poco más allá, nuevamente, porque además de esa resolución en que se fijó en 450,000 balboas, que es una suma totalmente nominal, no conformes con eso, después se hizo una resolución en que se rebajó a $50,000, que es verdaderamente una burla a los intereses que tiene que proteger el ministro, porque esa es su primera responsabilidad. Pero además de eso, es que durante todo ese tiempo se estaba violando una situación que es grave, que es la que tiene que ver con el conocimiento puntual de quiénes eran los accionistas de la empresa. Y miren, cuando aquí se hizo una modificación durante la administración de Alberto Vallarino en las disposiciones sobre casinos, desde allí se estableció que el Estado no podría contratar con una empresa si no se conocía
quiénes eran sus accionistas. Entonces, hay un cúmulo de situaciones en las cuales verdaderamente hubo una especie que los franceses llaman una cohabitación en mantener una cuestión que era totalmente violatoria. Y, por otro lado, hubo un desmedro de la propia estructura de la administración tributaria. Insisto, eso es un crimen de lesa patria. ¿Por qué? Porque fueron desmantelando toda la actividad de auditoría y fueron haciendo una auditoría selectiva. Eso fue de conocimiento general. Cucalón se basó en condiciones que eran, por ejemplo, de persecución política e hizo incluso privó de la libertad a las personas, a ciencia y paciencia de todos los que estuvieron ahí en esa administración de esos 5 años. Sí, o sea que, por eso yo insisto en que aquí se produjo una asociación ilícita para delinquir. Además de eso, la Dirección General de Ingresos o la Autoridad de Ingresos durante esa época se utilizó, como usted lo dijo, políticamente para perseguir opositores o para señalar a alguna gente. Uno de los más notables durante toda esa época, y están los tweets atacando de Luis Cucalón a Roberto Weissman, al fundador del diario La Prensa. Sabrina, yo creo que, y para el panel, es importante, para el público también, ahondar un poco en lo que dice José Javier, porque este desfalco tuvo actos preparatorios y actos que iban paralelos al desfalco, que eran consistentes con el desfalco. O sea, aquí realmente esto se preparó, esto se planificó. Mira, en el gobierno del presidente Endara se crea un fondo de gestión tributaria que era para darle un incentivo a los cobradores de impuestos de la DGI para que cobraran más, que trabajaran más, horas extra o lo que fuera, para a final de año cobrar un 1% del excedente sobre lo que estaba presupuestado versus lo que se había en efecto recaudado. En ese tiempo, Cucalón se negó varias veces a pagárselo. Ellos le llaman el 1, en la DGI se llama el 1. Y Cucalón se negaba a pagárselo, 1% estamos hablando, al otro le daba 30%. O sea, no te voy a dar ningún incentivo para que tú cobres, a ti no te doy tu 1, pero al otro sí le doy 30. Pero adicionalmente, como lo dijo bien José Javier en el primer bloque, no se publicaban las listas de morosos. ¿Cuál es el efecto de la publicación de la lista de morosos? Impedir las prescripciones. En el momento que sale la lista de morosos, esa prescripción que se iba a dar, automáticamente empieza el término a correr nuevamente. O sea, esas publicaciones son a favor del Estado. Si la gente las andaba buscando, y ojalá que no salgan, no sé qué, se impidieron. ¿Pero para qué? Para pasarle todas esas cuentas a cobranzas del IVA. Entonces, esto tenía actos preparatorios. Otra cosa muy importante, hay que ver, hay que tener claro, la DGI pasa a ser una autoridad, no recuerdo la fecha exacta, pero antes de que la DGI pasara a ser ANIP, la DGI era una dirección más del Ministerio de Economía y Finanzas. Claro que sí. Y como dirección del Ministerio de Economía y Finanzas, Luis Cucalón era un subalterno. Su jefe inmediato era el viceministro de Finanzas. Esa posición también me tocó jugarla. El viceministro de Finanzas es el jefe inmediato del director de ingresos. Y arriba de él, entonces, el ministro de Economía y Finanzas. O sea, que ni el ministro ni el viceministro de la época pueden desligarse de ninguna responsabilidad. Lo único que pueden decir es, bueno, del momento en que se creó la ANIP adelante, sí, ahí era una autoridad. Eso es otra cosa, es decir, la responsabilidad absoluta de lo que haya pasado ahí de Cucalón. Pero anterior a eso, mientras eso fue parte del Ministerio de Economía y Finanzas, había 2 jefes inmediatos que tienen que responder también porque son igual o más responsables que Cucalón. Bien que lo ha dicho, quiero aclarar que invitamos al actual ministro y también al actual director de ingresos a participar del radar. Dijeron que no podían el día de hoy, Anet. Sí, yo quería agregar a lo que él decía. Cuando uno va a un banco a abrir una cuenta de banco a nombre de una empresa, te piden una declaración jurada de los accionistas. Yo creo que es inaceptable que a esta fecha nosotros todavía no sepamos todos y cada uno de los accionistas de cobranzas del Istmo, porque eso es una llamada por teléfono, es una carta de la Procuraduría pidiendo para saber a nombre de quién estamos presentando esta demanda. El Ministerio Público debería saber. Por supuesto, porque no podemos solamente perseguir de un lado y los que son los corruptores, pues simplemente se escudan detrás de una sociedad anónima. Ya eso no es
válido en nuestro sistema. Y por eso la pregunta debe ser, ¿quiénes son los beneficiarios finales? Eso, por supuesto. eso es lo Porque que al final, si preguntas a accionistas, te puede salir que los accionistas son otra empresa, Claro. o que es un chofer. ¿Quiénes son los beneficiarios finales de las acciones? Es la pregunta que hay que hacer. Alvin Widen. Mira, yo quiero volver atrás con el tema de la falsedad ideológica, porque el que en una resolución para efecto de establecer la fianza tú declares que el valor es indeterminado, eso no justifica que en un contrato tú pongas como persona que firma el contrato una falsedad en cuanto a que tienes una autorización para contratación directa. Son dos cosas separadas y en todo caso puede haber falsedad en cada documento, pero aisladamente. Cucalón no forma parte de esa resolución. En cambio, tampoco forma parte Alberto Ayarino, la Contralora sí, del contrato. Pero Cucalón tiene la responsabilidad directa de la falsedad ideológica en cuanto a la afirmación de que el contrato gozaba. Además, la ley le daba a él la facultad de firmar el contrato, no al ministro de Economía y Finanzas ni al viceministro. Debemos también ponderar este tipo de situaciones porque hay que buscar la responsabilidad objetiva primero y si queremos ir a buscar entonces una asociación ilícita y queremos ir a ampliar el estadio por vía de una conspiración, lo podemos hacer, pero el hecho concreto, específico, penal está aquí en haber puesto en un contrato algo que era falso y que era un requerimiento de ley tenerlo. Entonces eso es falsedad ideológica porque va dirigida a engañar. Sí, yo podía ser viceministro y superior de Cucalón, pero si él firma un contrato en que yo veo que él dice tener la contratación directa, yo no puedo creer que él es capaz de poner una falsedad en el contrato, o sea, por más viceministro que sea. Yo creo que también aquí hay un hecho importantísimo, ¿no? ¿Qué justificación tiene un contrato de tercerización de cobro de la Dirección General de Ingresos cuando ella cuenta con jurisdicción coactiva? Eso es un contrato desnaturalizado. ¿Usted está en contra de la tercerización? Absolutamente. Es más, te puedo poner la experiencia. Siendo Navarro alcalde del Distrito Capital, me mandó un contrato de tercerización del cobro de impuesto municipal y se lo rechacé. Se lo rechacé porque si el tesorero municipal no es capaz de cobrar, entonces que se vaya para su casa y pongan otro. Este es el mismo caso de Cucalón. ¿Qué necesidad si tú tienes casualmente la jurisdicción coactiva que indica que tú puedes secuestrar de un plumazo? No necesitas pedirle permiso a nadie. Como director de ingresos puedes secuestrar. Todos ustedes tuvieron esa facultad de secuestrar al contribuyente que estaba moroso en el pago de los impuestos. Y la facultad de nombrar más funcionarios. Y de nombrar más funcionarios y lo que guste. Pero además de eso, y todavía peor, es que el señor Cucalón en días pasados dijo que bueno, cuando le dijeron, bueno, ¿y cómo funcionaba esa relación con Cobrancelismo? Declaró, fíjense lo que declaró. Bueno, cuando Cobrancelismo me decía que era imposible cobrarle a un contribuyente, yo enseguida generaba el secuestro. Claro, con la jurisdicción coactiva. Ahí mismo entonces, está admitiendo la pregunta, que tenía herramientas. Que tenía herramientas para hacerlo. Entonces, ¿qué necesidad tenía esa tercerización? Mentira. Esa tercerización es igual que todas las tercerizaciones que hay en Panamá. Me toca cortarlo, pero empiezo con usted el siguiente bloque. Esto definitivamente es como una cebolla porque uno lo va abriendo, pero hay varios delitos y varios responsables. Usted quédese en Radar, seguimos hablando del escándalo de cobranzas del Istmo.